buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. Recordaros que estamos transmitiendo en directo, pero que si queréis volver a disfrutar de esta entrevista, podéis hacerlo a través de la multiplataforma. Y ahora sí que sí, voy a presentaros a quien tengo el placer de acompañar hoy. Ellas se llaman Isabel Cervelló y Arantzazu Escriba. Os la voy a presentar un poquito por si todavía no tenéis el gusto de conocerla, aunque ya os voy adelantando que os van a caer genial. Isabel es médico geriatra con máster en empresas y con amplia experiencia en la industria farmacéutica. Y Arantzazu es profesora de yoga y asesora en mindfulness. Nos han traído un tema maravilloso que se titula ¿Qué es la molécula de la vida? Ahora contestaremos a esas preguntitas. Vamos a saludarla primero. ¿Qué tal estáis, chicas? ¿Cómo estáis? Un gusto estar con vosotras. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias encantada de estar aquí. Bueno, encantados nosotros de estar aquí acompañándonos y bueno, vamos a no perder ni un solo segundo y vamos a empezar con la entrevista para que nos dé tiempo a todo. Vamos a empezar por el principio para introducirnos un poquito en el tema y lo primero que os vamos a preguntar es ese título, ¿qué es la molécula de la vida? Contadnos un poquito. Bueno, cojo yo la palabra. Le llamamos la molécula de la vida porque realmente, como veremos ahora cuando nos adentremos en el tema, descubrimos a través de ella la salud. Es una molécula que nos da vida a los años, de manera que envejecemos menos y mejor. ¿De qué estamos hablando? Hablamos del glutatión, que es la segunda molécula más importante del cuerpo después del agua. La primera es el agua y después la que más cantidad tenemos en nuestro organismo es el glutatión. Glutatión, nacemos con ella en todas las células, absolutamente todas las células tienen glutatión, y entonces cada uno dice, bueno, pues entonces, ¿qué problema hay? Sí, el problema es que a partir de los 30, 35 años empieza a disminuir y esto nos lleva a que empezamos a enfermar, tener menos energía, dolores. Por eso es muy importante tener buenos niveles de glutatión para garantizar una calidad de vida. Bueno, ¿y qué es el glutatión en sí? Porque nos has dado un poco una definición un poco amplia, pero ¿qué es? Vamos a introducirnos un poquito más en el tema. Sí, tienes razón. Sí, dicho así, claro, a quien no lo conozca, el glutatión es lo que nosotros llamamos un tripéptido, o sea, son 3 aminoácidos y como son 3, le llamamos un tripéptido. Los nombres son nombres un poquito, pues bueno, como nos pasa en la medicina, ¿no? Glicina, ácido glutámico y cisteína, nombres muy químicos. Los 2 primeros los tenemos en todos los alimentos y por lo tanto no es para nosotros un problema que el organismo los tenga. Pero el factor limitante lo vamos a tener con el tercero, con la cisteína, porque la cisteína, como tiene una característica que es termolábil quiere decir que se destruye con el calor, pero para ponerle más encima que se destruye con el calor, también con el pH del estómago. ¿Qué ocurre? Que para tener los niveles óptimos que necesitamos de glutatión, no nos va a servir tomar pastillas por vía oral de glutatión, sino que hay que tomar los precursores para que el propio organismo forme el glutatión, ¿vale? Porque si no, es de las 3 componentes, como decimos, la cisteína no llegaría a la célula, se destruye por el camino. Por eso, la verdad es que solo hay una opción, como decimos, que es para que esa cisteína nos llegue en cantidad óptima y esté protegida, es hacerlo de manera que lo des en precursores y ya se forme dentro de la célula. Bueno, maravilloso, yo creo que se ha entendido bastante claro y a la perfección. La verdad que es un poco difícil, ¿no? Este concepto, pero yo creo que se ha entendido perfectamente. Y bueno, vamos a ir entrando un poquito más en el tema. ¿Podrías definirnos entonces cuáles son esas funciones que tiene el glutatión en nuestro cuerpo? A ver, el glutatión tiene muchas funciones, ¿vale? Pero lo importante por lo que le llamamos la molécula de la vida, principalmente son 4 o 5 las que le dan ese peso tan específico al glutatión. Por ejemplo, una tiene que ver con la inmunidad, que es muy importante y hoy en día, además, todos después de la pandemia ya entendemos un poquito más de inmunidad. Pero no es que aumente la inmunidad, es un inmunorregulador. ¿Qué quiere decir eso?
Pues que nos defiende, como es en la humanidad, frente a los bichitos, bacterias, virus, también en el caso de las enfermedades autoinmunes, es muy importante tener el nivel correcto. Y ahí, en esa enfermedad autoinmune, va a ser muy importante esta característica de inmunorregulador, ¿vale? Porque no es que te la suba la inmunidad, es que regula. O sea, tienes baja, la sube, porque tiene esa característica. Entonces, claro, al tener esa capacidad inmunorreguladora es importante, como decimos, para estas enfermedades, pero también para prevenir infecciones. Por eso luego ya te comentaré, si tengo un hueco, un poco que yo reto a las personas que nos están escuchando a que se metan en Internet y busquen las enfermedades que funcionan con estrés oxidativo, porque veréis que hay muchas autoinmunes que funcionan con este tema y tiene que ver también mucho con el glutatión. La otra función es desintoxicante. Ahora está muy de moda el hablar de desintoxicar el organismo. Vemos mujeres en la famosas que hacen un día de desintoxicación a la semana y se habla de que nos ayuda mucho al organismo el desintoxicarlo, porque cada vez estamos más metidos en una alimentación que nos lleva pues, a productos procesados o a tener, administramos por medios externos mercurio, plomo, en fin, metales pesados que son difíciles de eliminar. Bueno, pues a tal nivel el glutatión elimina hasta los metales pesados, que es difícil encontrar sustancias que nos eliminen los metales pesados porque es lo más costoso de eliminar. ¿Qué nos hace ello? Para que puedan entenderme los oyentes y hacerlo más fácil, limpia el hígado y nos limpia los riñones. Esto es muy importante para una buena salud. Desintoxicando el hígado y el riñón, entre otras cosas, desintoxicamos nuestro organismo seguro. La tercera tiene que ver con la energía. Yo creo que es de lo que más se nota cuando tú tomas los precursores del glutatión. Lo primero que notas es que como si te hubieran dado, como si te hubieses tomado lo que son 4 cafés, ¿no? Y en realidad no estás tomando, claro, café. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nosotros tenemos dentro del organismo unas pequeñas, son como pilitas dentro de cada célula, ¿vale? Que se llaman mitocondrias, estos orgánulos. Estas mitocondrias son las que generan la energía del cuerpo. Claro, pero para que esa mitocondria genere nuestra energía, imaginemos la pila en un juguete, necesitamos que la mitocondria esté limpia. Y ese exceso de calor que se produce cuando la mitocondria está trabajando, hay que limpiarlo, ¿vale? Es como recargar la pila. Y eso lo hace el glutatión. Si no hay glutatión, tu energía baja y mucho. Entonces, por eso digo, es de lo más que se nota. Otra característica que tiene importante, las que decíamos las más relevantes, es que le llamamos el antioxidante maestro. Se llama antioxidante maestro porque dentro de los antioxidantes es el que más capacidad antioxidante tiene y además potencia la capacidad antioxidante de los otros antioxidantes. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es importante, por ejemplo, incluso a nivel de piel, de pelo, de uñas, la belleza. De hecho, muchos, cuando pensamos en antioxidantes, quizás en los primeros productos que oímos hablar de ellos ha sido en la cosmética, desde las primeras que empezó a utilizar, que si meto vitamina C, que si meto vitamina A, ¿vale? Y luego hay una función muy avalada además hay una persona que se llama Jimmy Goodman, que es la máxima eminencia de glutatión a nivel mundial, y él es el que habla en su libro de que interviene el glutatión en la síntesis y en la reparación del ADN. Es importante porque esto para los diferentes estados de salud es muy relevante que exista el glutatión y esa reparación del ADN. Así, hay enfermedades que él describe en su libro, hay muchas, puedo citar, bueno, la que hemos citado ya, como las enfermedades producidas por metales pesados, plomo, la fatiga crónica, hemos nombrado el sistema inmune, el cáncer, el envejecimiento que nos preocupa a todos, la diabetes, la anemia, el SIDA, enfermedades pulmonares, digestivas, el glaucoma, la degeneración macular, problemas en el embarazo, en la lactancia y en el parto, los traumas, incluso vámonos a deterioros cognitivos, o el Parkinson, la esquizofrenia, podía nombrar muchas, pero yo animo otra vez de nuevo a los oyentes a que se metan se pronuncia PubMed, pero es PubMed, PubMed.com, que es como una biblioteca online que utilizamos mucho los médicos, pero es de libre acceso. Hay artículos que a lo mejor
tienes que solicitarlos, pero la mayoría están de libre acceso. Y pongan ahí el glutatión y verán la cantidad de estudios que hay, la cantidad de enfermedades que están relacionadas con déficit de glutatión. ¿Vale? En todas las que yo he nombrado, y hay muchas más, interviene el glutatión y es importante elevarlo para que realmente tengamos un buen estado de salud. Hay que recordar lo que decía al principio, porque si no, parece que yo estoy hablando de una panacea o resulta raro, ¿vale? Incluso a nosotros los médicos al principio también, cuando no lo conoces, te resulta un poco llamativo, ¿no? Pero hay que recordar que si el glutatión está en todas las células de nuestro cuerpo y por tanto en los tejidos y órganos, claro, cuando hay niveles de glutatión óptimo, esas células funcionarán correctamente y se regeneran bien los tejidos y los órganos. Por eso es recomendable en tantas patologías o enfermedades, porque claro, estamos trabajando a nivel celular, aunque desde fuera pueda parecer raro. Bueno, pues muchísimas gracias por esto. Me gustaría ahora preguntaros un poco por vuestra experiencia, si vosotros lo habéis tomado, pero antes quiero saber cuál es la forma de poder ingerirlo. Aran, contéstale tú. La forma de poder ingerirlo. Bueno, todo eso lo vamos a explicar cuando la persona tenga esta noción, digamos, ¿no? Este concepto general. Y lo vamos a explicar ya en lo que son los grupos, ¿no? Cuando la gente pues, tira la información, le vamos a dar el acceso a unos grupos que luego diré para que ellos puedan tener toda la información que necesitan para tomarlo, o cualquier duda que tengan será solucionada ahí. No me paro en cómo tomarlo porque es a través de juntarlo con agua, pero eso no dice nada, ¿no? Es como que nos quedamos igual. Lo que queremos es que se tenga una idea general de cómo funciona este precursor del glutatión y luego estaremos dando toda la información, vaya, no, sin problema. Yo sí que yo lo he tomado, Isabel también, pero bueno, yo voy a dar mi testimonio. Cuando llegó este precursor del glutatión natural a mi vida, yo estaba, la verdad es que en un momento un poquito complicado, hace 2 años que pasó esto. Me acababan de operar de apendicitis, tenía una capsulitis en el hombro izquierdo que me dejó el brazo prácticamente sin movilidad. Hoy en día pues tengo toda la movilidad del brazo. Molestias en las digestiones. Habían ciertos alimentos como el ajo crudo, que a mí me encanta, pero no podía comerlo porque me estaba repitiendo 2 días después. Y también se me hinchaba el vientre al comer. Tenía también dolores lumbares que no eran muy fuertes, pero eran constantes y persistentes. Y hacía años que me sentía cansada, ¿no? Durante el día. Empecé a tomarlo y lo primero que desapareció fue el cansancio. Me sentía con más energía, con ganas de hacer, con la cabeza despejada. Luego estuvo la recuperación de la operación, fue muy buena, porque en las operaciones puede bajar hasta un 30% los niveles de glutatión y por lo tanto si mantenemos esos niveles óptimos la recuperación es más rápida. Así que a mí me fue genial. La capsulitis también se recuperó, como habéis podido ver en la movilidad del brazo, y el dolor lumbar también, ya que el glutatión que se produce en nuestras células ayuda mucho en los procesos inflamatorios, para desinflamar. Y luego lo que más me costó fue regenerar la flora intestinal. Ahí pasó un poquito más de tiempo, pero yo no he vuelto a tener ni acidez ni problemas digestivos de ninguna clase, ni se me hincha el abdomen. Así que cuando empecé a notar estas mejorías, se lo dije a mi madre, a mi hermana y a personas cercanas, claro, ¿cómo que no? La verdad es que es una maravilla ver cómo las personas recuperamos nuestro bienestar. Y es por esto que no puedes quedártelo para ti solo, ¿no? Sino que te sale compartirlo con las personas que ves que lo están pasando mal y que tienen la opción de recuperar su calidad de vida. Quiero deciros también que este precursor de glutatión del que estamos hablando, natural, está en los libros de referencia médica de Estados Unidos y Canadá.
y que para que un complemento nutricional esté ahí, ha tenido que pasar muchos estudios científicos que avalen que hace lo que dice que hace, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos ante un producto avalado científicamente. Hay una frase muy importante que lo hemos oído todos y es: más vale prevenir que curar. Esta es como la filosofía, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que mantener un estado saludable es más importante que tratar después con la enfermedad. Por eso tenemos que tener en cuenta que si nuestro cuerpo tiene lo que necesita, vamos a estar bien. Y por lo tanto, una buena nutrición es el futuro de nuestras vidas. A todos los que estéis interesados, os ofrecemos asesoramiento gratuito sobre la única opción natural para que vuestras células formen el glutatión y obtengáis los mejores resultados. Compartiremos dónde comprarlo, la posología, cómo prepararlo y cualquier pregunta que tengáis. Creemos realmente que esto es algo que tendríamos que conocer todos, porque existe la opción de vivir bien y equilibrados. El asesoramiento es online a través de un grupo de Telegram. Y en nuestras redes sociales podéis pedirnos el acceso a este grupo y estaremos encantadas de incluiros, claro que sí. Bueno, chicas, pues maravilloso. Tengo que deciros que todavía os quedan unos minutitos. No sé si queréis añadir algo más para esta primera parte o si nos vamos con las preguntitas. Vosotras mandáis. Yo quería redondear lo que estaba diciendo Aran. Para nosotros, para los que estamos en el área de la medicina, es muy importante lo que ella está diciendo, el aval. Para nosotros, el que haya un aval científico detrás, los dos vademecums, que es el libro de referencia que utilizamos los médicos, que ella ha nombrado, el de Estados Unidos y el de Canadá, son libros que verdaderamente para tener un producto dentro, no suelen tener productos nutricionales. Cuando hay un producto nutricional es porque ha pasado hace muchas publicaciones, de hecho tiene muchas, y tiene un registro también en la FDA, como lo tiene, que eso es raro en un producto nutricional, e incluso, déjame que presuma, porque hasta un premio Nobel, el premio Nobel del 2008, Montagnier, lo recomienda en un libro en concreto que él tiene editado. Él fue el que descubrió el virus de la inmunodeficiencia del VIH, ¿vale? Y lo recomienda tanto en enfermedades neurodegenerativas como en el caso del SIDA, como lo recomienda en el cáncer. Palabras todas mayores, como estamos viendo, ¿vale? Y no es, o sea, no es cualquier persona, estamos hablando de alguien de mucho peso. Maravilloso, Sí. chicas, pues muchísimas gracias por esa maravillosa entrevista y bueno, vamos a irnos entonces con las preguntitas del público. Vamos a empezar por Lorena Ártico. ¿Quieres saber si se puede conseguir de una manera fácil o hay que tener algo? No, es muy fácil, es muy sencillo. Nosotras vamos a ofrecer la página web de lo que es el laboratorio y directamente se pide el laboratorio y del laboratorio llega a casa O y sea se que, compra online vale, es decir a que... través de la web. Perfecto. Ay, perdón, no se me ha escuchado la pregunta. Lucía nos Sí, escribe sí, desde sí. Twitter, desde Argentina, y quiere saber cuáles son las consecuencias de no mantener la molécula de la vida en estado óptimo. Mira, yo le resumiría en algo, en una mala noticia. Y la mala noticia es esta. Es una mala noticia que tengas los niveles bajos de glutatión, porque eso quiere decir que tu inmunidad, nosotros tenemos dos sistemas, por así decirlo, inmunitarios que se complementan, ¿no? El de los antioxidantes y la inmunidad que hemos aprendido todos con la pandemia, ¿no? Si tú no lo tienes cojo, estás mucho más expuesto a virus, a enfermedades y sobre todo, además, a algo que es muy exclusivo del glutatión, no solo la inmunidad que provoca, que nos es inmunosupresor, sino el tema de la defensa como antioxidante.
¿vale? ¿Por qué? Porque lo estaba comentando antes, hay muchas enfermedades que cursan con estrés oxidativo. Estrés oxidativo quiere decir que la balanza que tú tienes entre que te oxidas, ¿vale? Lo vas oxidando, ¿vale? Y tu defensa antioxidante no está así, no está equilibrada. Está con que se baja más de un lado que de otro, no está equilibrado. Cuando eso no está equilibrado, tu posibilidad de enfermar es mayor. Por eso os animaba a que os metierais y vierais cómo en Internet, si metéis enfermedades que cursan con estrés oxidativo, verás que la artritis reumatoide, el Parkinson, Alzheimer, esclerosis, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, hay muchas. Incluso, bueno, pues a la revista ya europea, ¿cuál fue la que lo publicó? Ahora no me acuerdo cuál de ellas, las tiene todas súper detalladas, pero bueno, lo podéis encontrar en Internet. Eso es el tema. O sea, de que tú tomes el glutatión y tengas los niveles de glutatión en los niveles que tienes que tener, a no tenerlos, pues tienes menos defensas, estás más susceptible a ese estrés oxidativo y también envejeces más rápido, claro, porque también tiene mucho que ver con el envejecimiento celular, con que todo va en coletilla. Si envejeces las células más rápidamente, envejecen los tejidos más rápidamente y así. Pues muchísimas gracias por esa respuesta, chicas. Esperemos que le haya servido mucho y que le haya servido para aclararlo. Seguimos con más preguntitas. Nos vamos con Enrique Solís, que nos escribe desde España. Quiere saber cómo podemos saber o medir el nivel de la molécula de vida que tenemos en nuestro cuerpo. Pues yo diría, a ver, hay un sistema, se puede hacer análisis, pero son análisis muy caros, la verdad. Creo que la respuesta está más en cómo se encuentra uno para saber si los niveles de glutatión están elevados o no. Si estamos teniendo alergias, problemas articulares o digestivos, es probable que estemos teniendo los niveles de glutatión bajitos. Como decía Isabel, es mucho más fácil tener enfermedades cuando tenemos los niveles de glutatión bajos. Entonces es tu propio estado el que te va a decir si los tienes bajos o no. Y de hecho, si los tienes, si te pasa algo así, cualquier cosa, y tú tomas glutatión y ves que el efecto que te hace es de mejora, es que los niveles de glutatión estaban bajitos. Pues muchísimas gracias por esa respuesta también, chicas. Esperemos que les sirva muchísimo. Y seguimos con más. Bueno, nos pregunta aquí Lidia Ávila que si existe. Bueno, nos habéis dicho que es una prueba cara, pero ¿qué prueba se hace realmente para saber este nivel? A ver, es una prueba redox. A ver, el caro y barato es verdad que es relativo. Creo que está en el orden de los 90 a 100 euros, por lo menos aquí en España, el coste de hacerte la prueba. Lo que pasa es que yo coincido con Aran, ¿vale? Hacerte una prueba adrede, pues se utiliza más a nivel, sobre todo, de investigación, porque se tiene que hacer para los estudios. Tú tienes que tener muy claro qué había antes y qué hay después, para que ese estudio tenga una medida y un patrón, ¿no? Pero si uno por curiosidad quiere hacerlo, hay pocos laboratorios que lo hagan o farmacias que lo tienen. Por ejemplo, en donde yo vivo sí que hay dos que las hacen y es lo que se llama una prueba redox. Lo que hace es ver la diferencia entre el glutatión reducido y no reducido que hay en sangre. Tiene unos niveles en donde se consideran normales y a partir de ahí, lo que pasa es que ya te digo yo, el resultado, salvo para estudios que los tiene que comparar, ¿para qué gastarte dinero si tú lo vas a ver? O sea, me noto cansado, estoy cansado, me voy a hacer una operación quirúrgica o acabo de tenerla, tienes una disminución enorme de lo que es tu glutatión por el estrés oxidativo. Tienes enfermedades que están relacionadas con el estrés oxidativo, que por cierto me gustaría acordarme, yo creo que es la revista en 2019. Cuando me venga, te lo digo, pues la gente lo quiere buscar porque tiene una publicación detallada de todas las enfermedades que cursan así. A ver, bueno, ¿contesto yo, Isa? Sí, contesta tú. Bueno, hay alimentos que contienen cisteína. Es el espárrago verde, el
Sí, Brócoli. el brócoli, ¿no? Sí, el brócoli el que más. Y Sí, las pipas. sí, hay algunos, sí. Lo único que se tendría que comer una cantidad importante para que llegara la cisteína a célula y no se tendrían que cocinar, se tendrían que tomar crudos porque al cocinarlos, como hemos dicho, la cisteína es termolábil y si la cocinamos se degrada. Entonces tendríamos que tomar mucha cantidad de esos alimentos porque también se degrada en el tracto intestinal con el calor, ¿sí? Y el pH de la digestión. Así que bueno, sí, hay alimentos que contienen la cisteína y se pueden tomar crudos en grandes cantidades. Pues muchísimas gracias por la respuesta. Disculpadme que me están diciendo que no se había oído la pregunta. La repito para que sepáis a qué han contestado. Ha preguntado Marta Vera desde España si existen alimentos o suplementos que contengan esa molécula de vida. Y seguimos ahora con más preguntitas y nos vamos... Déjame que te interrumpa un Perdón, momento, claro que espera, sí, por supuesto. porque ya me acuerdo, mira, para quien tenga la curiosidad de lo que decía antes, aunque creo que metiéndolo en internet igual aparecen, ¿vale? La primera que lo listó, lo que hablábamos de las enfermedades que cursan con estrés oxidativo, fue la revista de Medicina Interna del 2001. Sí, tienen acceso, pueden acceder a ella. En el 18, desde el 326 al 335, lo tiene listado. Y luego también en la Universidad de Western State en Estados Unidos, en USA, la listó en el 2019, ¿vale? O sea, quiero decir que al margen de que no sé, porque nunca lo he metido en internet así para buscarlo, en estos dos sitios lo encuentran, ¿vale? Perdona que te haya interrumpido, es que digo Nada, que no se nada, me... al revés, aquí estamos para escucharos a vosotras, siempre que necesitéis interrumpirme por cualquier cosita, no tengáis ningún problema. Seguimos con más preguntitas, nos vamos con José. José nos escribe desde México, quiere saber cómo puede afectar que la molécula de vida afectar a nuestro proceso de envejecimiento. Pues justamente es lo que estábamos comentando antes, ¿vale? O sea, hay poca duda, desde luego, de que el daño oxidativo que estábamos comentando de las células está compuesto por dos cosas, ¿no? Por el deterioro que te produce la edad y por el deterioro que te puede producir una enfermedad. Ambas cosas, o sea, el paso de los años, porque te vas oxidando, y las enfermedades por lo que decimos, porque cursan siempre más o menos con un estrés oxidativo, o algunas con mucho, ¿no? Entonces, sabemos que aquellos que viven hasta los 100 años o más, se ha visto que tienen altos niveles de glutatión. ¿Vale? Pues claro, ya nos dice bastante, ¿no? Pero además también sabemos que los oxirradicales, lo que estamos hablando de esta oxidación, tiene un efecto destructivo sobre la célula, ¿vale? Porque cuando le falta la energía y cuando le falta el que pueda hacer la síntesis de sus procesos normales, porque no tiene ese glutatión, pues lógicamente se va perjudicando la célula. Dado que el glutatión es un poderoso antioxidante, hay muchas razones para poder ligar esa conexión entre la longevidad y el glutatión. Ya recordemos lo que estaba diciendo antes, que se ha visto que toda la gente que tiene 100 años, los longevos tienen glutatión alto, ¿vale? Por lo menos de entrada, como te defiende, porque tú preguntabas el por qué, ¿no? Te defiende las defensas inmunes y te da calidad de vida en todo ese tiempo, ¿vale? Pues al final tu tema de salud está, pues como mimado, está como en una cuna mecida, ¿vale? La extensión del periodo de vida que se ha visto en trabajos hechos con ratones, sabéis que siempre antes de trabajar con humanos se trabaja en ratones, experimentalmente, fue que de un 30 a un 50% sugiere que ese glutatión puede reducirnos o deteriorar la edad de salud en general. O sea, de un 30 a un 50%, si tú tienes un glutatión bajo, te va a producir un deterioro en general, ¿vale? Luego, muy aparte del proceso de envejecimiento, una buena salud en general está asociada a altos niveles de glutatión. Entre otras cosas, otra cuestión a mirar, ayuda al hígado a lidiar con los efectos tóxicos, ya sean de los medicamentos que se filtran todos a través del hígado, como sabéis, y que son usados sobre todo en adultos mayores, utilizan mucho tóxico, que mayor no, me incluyo, no toma alguna pastilla, ¿no? Y también mejora el valor
por otro lado, del ejercicio. Y es decir, que todas estas personas, lo vamos a decir, mayores que hacen como prevención de osteoporosis, etcétera, ejercicio, pues también se ha visto que el glutatión contribuye a esa salud total y bienestar porque aumenta un 13% su masa muscular, ¿vale? Bueno, de hecho lo utilizan los deportistas de élite, pero yo creo que este es otro capítulo que diría más en el área del deporte, dentro de lo que es el glutatión. Por lo tanto, como aumenta la respuesta inmune, ¿vale? Y todo lo que hemos comentado, claro, el envejecimiento de tus células se aletarga. Si tú aletargas el envejecimiento de tus células y aletargas también lo que es el envejecimiento de las células T, recordemos que también es una célula, y las células T, recuerdo que son los soldaditos, la primera defensa, cuando tú te haces una herida, las primeras células que salen a defenderte de cualquier infección son las células T. Si tú tienes unas células T fuertes que hacen una buena función, más todo lo otro que hemos comentado, ¿cómo no vas a vivir más años? ¿Vale? Independientemente, además, el glutatión está muy relacionado también esto con estructuras de colágeno y de calcio, con lo cual, pues claro, también ayuda mucho. Se utiliza, por ejemplo, y se ve muy buenos resultados utilizado para belleza. Lo que pasa es que como nosotros estamos enfocados hoy a tema de salud, me lo dejo aparte. ¿Vale? A mí me gustaría complementar un poquito porque, claro, estamos hablando de que la cisteína está en algunos alimentos, que al pasar por el tracto intestinal se degrada y lo que me gustaría deciros es que estamos hablando de un precursor del glutatión natural, que es una patente, bueno, que estuvieron 20 años investigando para hacer este producto, quiero decir que no es algo que ha salido ayer y hace 45 años que están investigando. Entonces, pues que lo que hicieron es dos moléculas de cisteína las unieron y las pusieron en una molécula de peso mayor para que pudieran pasar por el tracto intestinal y llegue un 90-99% de cisteína a la célula para que las células puedan producir el glutatión. Pues muchísimas gracias, chicas, por esa respuesta, por esa aclaración. Y seguimos con más preguntitas y nos vamos con Ana. Ana nos escribe desde Estados Unidos y lo hace desde Twitch. Quiere saber si existen y cuáles serían los factores externos que pueden dañar la molécula de la vida y cómo prevenirlos. A ver, es que la molécula de la vida, como decíamos, si nacemos con ella, o sea, el que tú la pierdes es porque las células van perdiendo a partir de los 30 años en orden de un 10 a un 12% cada 10 años, tú pierdes ese porcentaje de glutatión en la célula, ¿vale? Que es lo que tenemos que tratar de reponer para si queremos un estado óptimo de bienestar, ¿vale? Cuando la pregunta es ¿por qué? Entiendo que es ¿por qué o qué es lo que daña? No se daña, es que se pierde, ¿vale? No es que el glutatión se dañe dentro de nuestra célula, es que tú lo que tienes que hacer es reponer esa carencia que con los años van teniendo tus células, porque de esa manera tú te mantienes a las células más jóvenes. Este es un concepto que aunque hoy en día suene un poco y hay, iba a decir pocos médicos, pero ya no son tantos, porque hay incluso clínicas especializadas hoy en día anti-aging, pero no antiedad como lo entendemos desde el punto de vista de juventud, sino que lo que tratan es de mantener joven todos los órganos y tejidos nuestros, porque de esa manera va todo en orden. O sea, tú mantienes joven por interior, ¿de qué te sirve mantener el exterior si luego el interior no lo cuidas, ¿no? Y ese tipo de clínicas que cada vez están floreciendo más, ya hay bastantes médicos que están especializados en saber mucha química, ¿vale? Entre ellas, a estos médicos le hablas de glutatión y saben perfectamente lo que es, ¿vale? Y que sí que se preocupan de que ese nivel de glutatión en todas tus células esté realmente bien. Por lo que significa, por ejemplo, en que va muy bien para la artrosis, porque con la edad también vas a tener enfermedades neurodegenerativas, todo lo que significa conlleva el envejecimiento sí o sí, con lo cual, si tú haces una prevención, lógicamente, o llegarás mucho más tarde o ni lo tendrás, ¿vale? Pero no es que haya un ataque al glutatión,
Lo que hay es al revés, lo que comentaba Aran. O sea, para que tú formes el glutatión, tú tienes alimentos, es como una tarta. La tarta se hace de huevo, de harina, tienes los componentes, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que tú no, si te tomas la tarta directamente por el estómago, por el pH y porque es termolábil, se destruye y no te van a llegar todos, te van a llegar dos, los que no se destruyen con el pH, y te va a faltar el tercero para hacer el glutatión. Ahí es a donde vamos. Bueno, también me gustaría a mí decir que, a ver, no es lo mismo vivir en una ciudad en la que hay mucha contaminación, que no tienes una buena alimentación, que todo esto, ¿no?, que es externo, que estar viviendo en el campo, teniendo una buena alimentación, comiendo verdura que es ecológica. Entonces, todo eso, todas esas cosas externas son las que hacen que nuestro cuerpo tenga mayor oxidación y por lo tanto pierdan más rápido lo que es el glutatión. Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias por esas respuestas, chicas, y esperemos que les sirvan muchísimo. Y seguimos con más preguntitas. Nos vamos con Pedro José. Pedro José quiere saber, viene un poco al caso esta pregunta porque ya la habéis medio contestado un poco. Pedro José quiere saber cómo influye el estilo de vida en la producción de esa molécula. Totalmente. Y no solo por lo que comemos, también por cómo nos tomamos las cosas. Eso también influye, ¿no?, en la oxidación y en la acidez del cuerpo, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar enfadada todo el día o todos los días, enfadarse, que sonreír. No es lo mismo. La química del cuerpo es diferente. Entonces, eso también afecta a lo que es que baje, ¿no?, el nivel de glutatión, porque hay más oxidación, porque hay más acidificación. No solo, no quiero decir no solo lo que comemos, ¿no?, sino también lo que pensamos, lo que sentimos. Es como que somos todo uno, ¿no?, y todo influye. Como bien dice Aran, o sea, voy a poner un ejemplo, un tornillo. Tú lo dejas en la calle y al cabo de tiempo ese tornillo que era brillantito está oxidado, ¿vale? Luego el tornillo, llegamos a la conclusión, se oxida, ¿vale? El problema es que nosotros nos olvidamos de que nosotros también nos oxidamos, incluso respirando. Cada vez que tú metes oxígeno, tú estás pagando un precio por respirar, ¿vale? Lo que pasa es que el proceso es mucho más lento que el del clavo, gracias a Dios, ¿no? Entonces, cada vez somos más conscientes de lo importante que significa que el organismo necesita una prevención de ese, que otros lo llamarán antienvejecimiento, pero en realidad es una prevención. A mí me importa más la salud de los tejidos que el aspecto físico, ¿no? Lógicamente, a otros será al revés. Pero el ser humano necesita o coge la energía, por un lado, por el oxígeno y por otro lado, de los alimentos. Lo que hay que tener en cuenta es que el oxígeno te oxida, aunque no lo vayas notando y vaya siendo un proceso paulatino, y los alimentos, como por lo que decía Aran, y es a lo que iba, sobre todo en la medida en que estamos tomando mucho alimento procesado, es lo que ha hecho que cada vez se necesiten más complementos para contrarrestar toda esa oxidación, porque te oxida muchísimo más tomar alimentos procesados o alimentos enlatados que tienen mucha carga de metales, como decíamos antes, ¿no? Empezamos al final. Vemos que se habla ahora mucho, hay una vuelta a querer tomar una dieta antiinflamatoria, porque todos los alimentos procesados realmente nos inflaman y lo que nos inflama nos perjudica. Y hay estudios que se han hecho en los que se ve, se combinan alimentos con complementos nutricionales para buscar ese bienestar duradero, ¿vale? Porque al final, bueno, pues todos, cada uno de nosotros, vamos a ser responsables en última instancia, de esa búsqueda, ¿no?, de lo que podríamos llamar una longevidad saludable. Y ahí esta parte es muy importante. Pues muchísimas gracias, chicas, por todas esas respuestas. Ya no nos da tiempo a seguir contestando más preguntitas. Ya sabéis que una vez que el directo
termina, el chat desaparece, así que os animamos a que todas esas preguntas que se hayan quedado sin contestar o si surgen algunas nuevas, las dejéis en los comentarios para que Isabel y Aránzazu se puedan pasar en un huequito que tengan a contestar todas vuestras dudas. Bueno, chicas, antes de despedirnos, quiero que nos digáis un poquito dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotras. Bueno, pues nuestras redes sociales son Facebook, Sentires de Mujer, y en Telegram la Yepol, @la_Yepol, y estarán debajo de la grabación en la referencia. Yo creo que se las pone ella en el chat también, ¿no? Porque... Sí. Bueno, las podéis encontrar, ellos saben perfectamente que están aquí abajo en la caja de descripción en YouTube. Exacto. Para que directamente pinchéis en el enlace que está generado el enlace precisamente para que pinchéis y podáis acceder a contactar con ellas en un segundito. Bueno, chicas, ha sido un placer de verdad coincidir con vosotras. La primera vez que nos acompañáis aquí en Mindalia, pero esperemos que no sea la última y bueno, que yo pueda coincidir muchísimas veces más con vosotras para aprender un poquito más acerca de este tema que es maravilloso. Os doy la palabra para que os podáis despedir, pero por mi parte ha sido todo un placer. Muy bien. A mí me gustaría despedirme con una frase, y es que nuestro cuerpo es inteligente, que le demos a nuestras células lo que necesitan, porque ellas nos van a dar la mejor calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, yo agradecer a todo el auditorio que hay hoy en el programa y a ti especialmente por tu dirección y por invitarnos al programa. Y para despedirme también me gustaría decir que, bueno, es curioso que todos los seres humanos tenemos algo que nos une en cuanto a la longevidad, es que todos queremos vivir muchos años pero joven, ¿vale? Claro, y eso es importante, pero para eso se necesita tener una buena nutrición celular y eso significa romper un paradigma, ¿vale? Un cambio de mentalidad, porque hay que prevenir más que curar para conseguir esa revolución del bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias infinitas a vosotras, chicas, y muchas gracias a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla. Gracias por acompañarnos un día más y bueno, recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que si queréis colaborar ya sabéis que podéis hacerlo dejando un me gusta a esta conferencia tan bonita que nos han dejado Isabel y Aránzazu, compartiendo el contenido de esta conferencia, porque qué importante es compartir todo ese conocimiento y toda esa sabiduría para que todos los de nuestro alrededor también puedan beneficiarse de eso. Y como os he dicho antes, todas esas preguntitas que se hayan quedado sin contestar o si surgen algunas nuevas, dejadlas en los comentarios para que ellas puedan pasarse a contestarlas. Muchísimas gracias por estar acompañándonos un día más. Una pena que no nos dé más tiempo, pero nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en Directo.